buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Dependiendo del país y la hora en la cual te estás conectando, quiero darte la bienvenida a este webinar que desde el equipo de Voz Empresarial Consultores estamos compartiendo y llevando adelante a todos estos profesionales que desean mejorar y también a los líderes de organizaciones de empresas que ven en los temas de calidad una oportunidad para ser mejores, para ser grandes organizaciones de excelencia. Por eso es que nosotros hablamos de sistemas de gestión de calidad o sistemas de calidad de alto impacto, calidad con propósito. Y este webinar lo hemos titulado ¿Cómo lograr auditorías ISO 9001 que agreguen valor? Un tema crucial, fundamental. La experiencia nos ha demostrado que en el tema de las auditorías todavía hay mucho por realizar, hay muchos retos, muchas oportunidades, como una herramienta estratégica para lograr grandes resultados. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a darle algunos indicios al respecto. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Cabrera y soy un apasionado de los temas de la calidad. Y ya me voy a presentar un poco, más allá de la formación que he tenido la oportunidad de realizar desde que yo inicié formándome como ingeniero industrial y además trabajando en una organización en el sector hidroeléctrico, que era una empresa justamente que tenía, vamos a decir que fue para mí una escuela, porque además de ese certificado ISO 9001 trabajaba con modelos basados en premios como el de Estados Unidos, Malcolm Baldrige, y después tuve la oportunidad de formarme como auditor en temas de calidad, ambiente, seguridad y en otras áreas que complementan muy bien lo que es la búsqueda de la excelencia. Y también he tenido la oportunidad de formarme en Japón. Estuve en el año 2017 ya haciendo una formación asociada a la gerencia Kaizen en el sistema de producción Toyota, entre otras cosas, y he tenido la oportunidad de ser evaluador del Premio Iberoamericano a la Calidad, un premio supranacional donde participan empresas que han ganado los premios nacionales de cada país, más otras formaciones en temas de desarrollo sostenible y otras áreas. Bueno, un apasionado en estos temas, divulgador. Por eso hoy les invito a seguirnos en las redes sociales, en nuestro canal YouTube ISO Empresarial, donde además hacemos eventos como la Semana de la Calidad, el Día de la Normalización, y tenemos ponentes, conferencistas, un podcast y tantas cosas para seguir divulgando la importancia de una calidad sostenible visto como el desarrollo sostenible, ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, y tantas otras cosas a través de aliados, de amigos con los que estamos trabajando. Venezolano que desde España sigue divulgando y promoviendo todos estos temas. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar en esta sesión, este webinar para todos ustedes? Bueno, vamos a hablar de las auditorías propiamente, por supuesto, de su importancia, los beneficios asociados a ello. Vamos a hablar entonces cómo la ISO 9001 habla de las auditorías internas, pero también todo lo que vamos a hablar al final sirve para hasta un auditor de un ente certificador. Por supuesto que nos vamos a basar en la ISO 19011 como norma que nos rige o que nos da directrices sobre esto, porque no es una norma obligatoria, pero sí muy recomendable. Los problemas y los retos que tenemos en las auditorías, los errores que se están cometiendo y cómo superarlos a partir del aprendizaje. Yo creo que eso es parte crucial de entender que siempre pueden haber áreas de mejora. Y vamos entonces a enfocarnos en auditorías que agregan valor. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es la visión que puede plantearnos para ayudar a potenciar los resultados que esta buena práctica como es auditar nos puede dar y transformarlas de una auditoría que a lo mejor puede generar miedo y además puede darnos mucho trabajo previo a la auditoría porque no hay cultura de la empresa de calidad, a una auditoría que verdaderamente nos ayude al negocio a lograr mejores resultados. La clave está en la formación de los auditores, de los líderes, pero esos líderes también que sean visionarios en entender esta visión. Ahí vamos a hablar de eso. Bueno, pero vamos a contextualizar un poco. Y aquí en esa contextualización es clave que entendamos primero el concepto de auditoría, y para los nuevos que están aquí o para los que ya han estado en formaciones, pero a veces es bueno refrescar que en esa revisión de los conceptos a veces nos damos cuenta de cosas que no habíamos visto de una manera, de una forma. Una auditoría, según los conceptos de la 9000, en este caso y también asociado a la 19011 como norma de directrices, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Posiblemente muchas personas en las áreas contables, financieras, están muy relacionados con los temas de auditorías contables, de estos temas,
y en otros sectores que también hay esto como una herramienta que nos permite identificar qué tanto estamos cumpliendo los criterios, lo que llamamos criterios, que son esos documentos donde plasmamos la forma de hacer las cosas, llámese procesos, procedimientos, políticas, que cada organización puede llevar adelante y por supuesto cómo se está desarrollando el resultado y que se puede dar de muchas maneras a partir de cómo hagamos o cómo planifiquemos la auditoría. Y que es clave entender que se trata de un proceso sistemático, ¿verdad? Donde sabemos que se planifica, se organiza, se define cómo se va a auditar en función de unos objetivos. Y eso a veces hay que recordarlo porque perdemos ese norte, lo importante que es eso, y eso está claramente afectando el que una auditoría agregue o no agregue valor cuando empezamos a hacer quizás auditoría nada más que por rutina, una vez al año nada más, como a veces asumimos lo que dice la norma 2001, que a veces se interpreta como que solamente una vez al año, cuando en realidad se pueden hacer en varios momentos y de una forma distinta. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y esto también es importante porque entender los beneficios nos ayuda a darle la importancia de recursos, desde el liderazgo que entienda los recursos que se le va a dedicar. Ya hablaremos más adelante cómo esto influye en que verdaderamente agregue o no valor. Y entonces los beneficios, entenderlos, nos va a permitir verlo desde otra óptica, ¿no? Primero, por ejemplo, nos permite entre nuestros beneficios determinar el nivel de cumplimiento con respecto a unos criterios. Estos criterios de los que yo ya he definido en mi sistema, en mi organización. En este webinar estamos enfocados en la 9001, el sistema de gestión de calidad, la norma con mayor certificación en el mundo, 1.300.000 certificaciones, pero también sirve para la parte de otras certificaciones en 14.001, como es ambiente, en 45.001, como es seguridad y salud en el trabajo, entre otras, los temas de diferentes áreas, pero también puede servir para evaluación de proveedores, y lo puedo auditar, ¿verdad? Que son evaluaciones de segunda parte, entre otras áreas. Recordemos que las certificaciones de alguna manera nos ofrecen credibilidad a nivel internacional, y cuando estoy certificado aún más. Por eso es que existe en el comercio internacional y en la relación de proveedores grandes la vinculación o la necesidad de que sus proveedores tengan certificaciones de este tipo, porque a través de un ente certificador que está acreditado para dar estas certificaciones, permite demostrar a través de auditoría que estas organizaciones cumplen con una serie de criterios, por lo cual da más credibilidad. Entonces, por eso decimos que las auditorías ofrecen credibilidad y confianza ante terceros. Identifica áreas de mejora también, un punto importante, porque no existe la perfección. El hecho de que yo esté certificado lo que establece es que cumplo una serie de buenas prácticas, que en las normas se llaman requisitos, cumplir tal o cual aspecto. Yo prefiero siempre llamarlo buenas prácticas, es una invitación que les hago de verlo desde esa otra perspectiva, porque eso nos ayuda a entender que una buena práctica también es mejorable y vamos a identificar hallazgos que en normas ISO lo llamamos no conformidades, de incumplimiento de algún aspecto que hayamos definido, de algún requisito de la norma, de una regulación, por ejemplo, gubernamental, legal, pero también nos da la oportunidad de identificar riesgos de la organización. Por eso es que se habla del contexto de la organización, en cuanto a las necesidades de las partes interesadas también, pero también oportunidades de crecer, de nuevos negocios, nuevas oportunidades. Por eso es que una norma ISO 9001 es una excelente herramienta, un excelente conjunto de herramientas de buenas prácticas que bien utilizada puede darnos grandes beneficios y en eso se enmarca una de estas buenas prácticas como es las auditorías. Allí es donde queremos poner el foco. Las auditorías, por supuesto, son un elemento de confiabilidad internacional. Las certificaciones ISO se están de alguna manera establecidas en el marco de estos organismos que de forma internacional se complementan y tienen reconocimiento entre ellas. Permite que a través de una auditoría, sea de un ente certificador o mantener eso a través de este tipo de mecanismos, nos permite decir que existe una credibilidad internacional. Las auditorías para algunos casos de algunos tipos de productos, sectores o servicios también son requisitos legales. También hay que tenerlo allí presente, porque esto nos ayuda a que para poder hacer comercio internacional tener presente que es fundamental
este tipo de auditorías, que en algunos casos son de segunda parte para efectos de proveedores, en otros son de tercera parte para efectos de certificación, y de primera parte son las auditorías internas, y de eso vamos a hablar un poco también. Ahora, en este mismo contexto que estamos hablando, para luego hablarles de las auditorías o de las buenas prácticas que agregan valor en las auditorías, hay que entender los grandes cambios que se están dando. El Internet, todas las redes sociales, la inteligencia artificial, la robótica asociada a todas esas tecnologías o transformación digital, mejor dicho, en algunos casos llamado Industria 4.0, para todo lo que es empresas de manufactura, de alguna manera, o de logística, y que también impactan a la cadena de servicios. Como todo esto, hoy en día también son elementos que impactan la calidad, y por lo tanto, cuando un auditor va a efectuar una auditoría, sea de un ente certificador o sea de una auditoría interna, tiene que empezar a entender todo este contexto, cómo ha cambiado, cómo se está transformando, cómo impacta a las empresas en sus aspectos legales, en sus aspectos financieros, en sus costos, que existe además una cantidad de mecanismos de regulación, que existen objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales se están generando gran cantidad de regulaciones legales asociadas a ellas, en temas de cambio climático, como de hecho vimos recientemente la enmienda en la 9001 asociada al tema del cambio climático, si es relevante o no es relevante, y así, y otras empresas empiezan a hacernos exigencias en incorporar otras normas, como la ambiental o la de seguridad y salud, en ciertos mercados donde estos temas están más avanzados. Entonces el auditor tiene que entender esto. ¿Y por qué lo quiero señalar? Y tiene que ver con el tema de hoy, de por qué las auditorías debemos planificarlas o pensarlas que agreguen valor. ¿Por qué? Porque muchas veces las formaciones a las cuales asistimos de interpretación o de entendimiento de lo que dice la norma 9001 se centra más en entender los requisitos y no en entender todos estos elementos que estamos mencionando, y que hay que estar atentos porque están evolucionando y cambiando permanentemente. Por eso la mejora continua en la capacitación y la formación de quienes hacemos este rol de consultores, de implementadores, de auditores internos, y también los que auditan a través de entes certificadores, que a veces tienen estas dos funciones, interna o externa. Y debe estar allí. Tengan eso anotado a mano y escriban ahí en el chat si alguna vez habían pensado que esto también formaba parte de esa formación, porque también cuando vamos a estas formaciones de auditores estamos muy centrados en las 19.011 como norma guía orientadora para auditar, y hay una cantidad de información relacionada a ella, y qué es lo que tenemos que buscar de evidencia, y eso está perfecto, eso está muy bien, pero dejamos de lado todos estos aspectos que estamos mencionando, y lo que es estratégico para el negocio, y parte de lo que estoy mencionando en este webinar. Lo dejamos de lado, lo obviamos, y entonces empezamos a entrar en una dinámica que es la que queremos cambiar, queremos promover un cambio importante en que las auditorías sean auditorías que agreguen valor, porque lo que nos encontramos muchas veces en las organizaciones es que las auditorías son repetitivas, a veces aburridas, a veces centradas más en evidencias y en solo trazabilidad de documentos y evidencias, y no en cómo identificar hallazgos de fortalezas o hallazgos de oportunidades o de mejoras, que también es algo fundamental y clave en esto que estamos hablando. Recordando, pues, para contextualizar, las auditorías de primera parte, que son las auditorías internas que hacen las organizaciones, en la norma 9001 nos habla al menos una vez al año, entonces resulta que nosotros asumimos que es una vez al año, y eso es un error muy común que nosotros seguimos en general todos los que trabajamos en esta área, cuando en realidad se pueden hacer varias al año o en diferentes momentos, procesos, sectores, dependiendo, ¿no? Y por cierto, en una auditoría interna también es interesante que no solamente son los auditores propios de la organización, a veces un experto externo contratado para ello ayuda muchísimo. La de segunda parte, asociada por supuesto a auditoría de proveedor externo, también una buena práctica, sobre todo lo hacen las grandes organizaciones con sus proveedores principales, y las del ente certificador, que son de tercera parte. ¿Okay? También hay otros casos que son auditorías legal, regulatorias. Volviendo ahora al esquema de la 9001, este webinar está centrado en las auditorías de ISO 9001 que agregan valor. Conocemos en general pues este ciclo PHBA, esos requisitos en bloque de lo que es la parte de planificar, con el 4, 5 y 6, contexto, liderazgo y planificación. Luego en el hacer, el soporte o el apoyo, con la operación propiamente, que es la ejecución del producto o servicio, y luego la evaluación del desempeño, que es el verificar, y en esa evaluación de desempeño entra el tema de las auditorías, ¿ok? Y el actuar.
que sería ya la mejora a partir del desempeño, de la evaluación de desempeño, en los indicadores, en los resultados de auditoría y en general en los mecanismos que se cuenten para evaluar cómo ha sido lo que yo he planificado, cómo lo he ejecutado y paso a esa etapa de verificar y luego tomar acciones correctivas o mejoras. Esto que a veces decimos pareciera sencillo o a veces se obvia lo que significa tener un ciclo de mejora continua desde el punto de vista de 9001 para efecto de que la auditoría agregue valor. Ya lo vamos a ver más adelante por qué. Pero fíjense algo, entrando ya en este punto de la evaluación del desempeño, que como decía, se refiere a temas de cómo hacemos seguimiento, medición, análisis y evaluación de nuestros indicadores que hayamos establecido, y donde ahí puede entrar, por ejemplo, que en una auditoría no solo hayan desviaciones de indicadores y no se hayan analizado las causas, sino que también nos falten más indicadores, y allí empezamos a dar algunos tips de cómo una auditoría que agrega valor puede ayudar, porque no solo se trata de lo que está declarado en el sistema, sino lo que ese auditor preparado puede identificar de cosas que pueden incorporarse. Por ejemplo, el hecho de tener algunos indicadores adicionales para una organización que después de certificarse por primera vez va a ir evolucionando en mejora continua. Pero entrando en este punto 9.2, la auditoría interna, fíjense que allí cuando se toca este tema, recordando ese concepto de proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva, allí en la norma nos plantea algunos aspectos y nos basamos, porque ahí lo plantea en la 19.011, que es la norma de directrices para auditar sistemas de gestión. Allí nos habla de integrar los planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización y, en este caso, los de la norma. Nuevamente, si ya está certificado, evidentemente cumple con los requisitos de la norma, pero los propios los establece la organización, el cómo. Recuérdense que la 9001 no dice el cómo, y yo lo puedo establecer a mi manera. No es lo mismo una empresa mediana, pequeña, grande, en cuanto a su manera de establecerlo, las dimensiones, no es lo mismo manufactura, construcción, servicio, farmacia, cada uno tiene requisitos distintos. Además hay sectores más regulados que otros, por ejemplo el farmacéutico, o el de manufactura en algunas áreas específicas como automotriz, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que evaluar es que es conforme con ello, pero además que se implementa y mantiene eficazmente. Lo que significa eficazmente es que se cumple con respecto a lo que es planificado. La 9001 quizás no habla tanto de eficiencia, pero la lógica de la mejora continua nos lleva a que seamos eficaces y además eficientes en el uso de los recursos. Y la suma de ello nos va a dar que seamos productivos. Y la productividad es clave para lograr una buena rentabilidad. Ahora, también entonces debemos planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría. Ya vamos a entrar en eso. Y la nota nos habla de que se vea la 10.1, que por cierto está en proceso de cambio, de análisis y de revisión. Pronto tendremos la nueva versión de esta norma con algunas incorporaciones. Una fundamental es el hecho de que las auditorías virtuales o vía remota han sido después de la pandemia un elemento adicional muy importante que se ha venido masificando, que además ayuda a combatir algunos aspectos de ahorro de costos y también de impacto en cambio climático por los gases de efecto invernadero que podemos generar por los traslados, por toda una cantidad de aspectos que implica el movimiento de un auditor. Por supuesto que esto depende del tipo de certificación y además de los recursos que se necesitan. Ahora, viendo nuevamente en esta contextualización, vamos viendo los aspectos que tiene la 19.011, más allá de esa introducción, esa referencia normativa y los términos y definiciones. Hay 4 puntos claves que están resaltados allí. Los principios de la auditoría, la gestión del programa de auditoría, la realización de la auditoría y las competencias de evaluación de auditores, a la cual le voy a dar mucho énfasis al final, porque dependiendo de esta formación del auditor, lo cual por cierto es una falla muy común que vemos en las organizaciones con las cuales participamos, es que no se le da más formación al auditor más allá de la simple formación de auditor ISO 9001. Ya vamos a ver por qué es importante seguir formándose. Los otros aspectos como principios, gestión de programa de auditoría y realización de auditoría son claves también. La gestión de programa de auditoría, ¿por qué? Porque no necesariamente quien gestiona el programa de auditoría en una organización es un auditor. Hay organizaciones que solamente contratan auditores
para hacer auditorías internas, porque son pequeñas, ¿verdad? Y prefieren hacerlo de esa manera para tener también una visión externa importante, pero tienen que gestionar el programa, los recursos, los objetivos, la planificación, todo lo que esto implica. También puede tener una combinación de ambos, o sea, tener personal interno que haga la gestión de, también ser de equipo auditor interno, pero también contrata una persona externa y todos conforman un equipo auditor. Y ese programa de auditoría va a estar vinculado a unos objetivos y esos objetivos dependen del nivel de evolución de la organización. Y aquí empieza uno de los temas que normalmente pasa, que es que se repite simplemente un programa de un año en otro sin cambiar los objetivos y sin hacer énfasis en donde de verdad debe hacerse énfasis, que son las áreas que se ven más críticas, que deben mejorar. Y aquí esto es un punto clave para este concepto de auditorías que agregan valor. Y el otro punto son la realización de las auditorías, que la realización ya es, después de que se planificó a través del programa de auditoría, las fechas, los recursos, este gestor, que a veces también forma parte del equipo auditor, no necesariamente, ya organizó los recursos y ya entregó al auditor líder la batuta para que planifique la realización de la auditoría, va a estar atento a cómo se va dando eso. ¿Okay? Y va a ser después el que haga el ciclo de evaluación, cuando termine la auditoría interna, de cómo se dio esta evaluación, las áreas de mejora, las áreas que pudieron hacerse de otra forma, la formación necesaria de los evaluadores para seguir fortaleciéndose. Todos estos aspectos están contenidos en la 19.011. Y a veces vamos a estas formaciones y después se nos olvida mucho de esto. No leímos nuevamente la 19.011, que nos da una cantidad de directrices que nos ayudan a pensar en cómo mejorar el programa de auditoría y que no sea algo repetitivo y simplemente nos vemos al año nuevamente cuando nos toca otra vez la auditoría. No, esto debe ser continuo. Y estos auditores, estas personas internas, auditores internos que son de la organización y que si bien tienen otras funciones, están en áreas diferentes de producción o de servicio, de comercialización o áreas administrativas, recursos humanos, lo que sea, están en su dinámica, pero tienen que tener, por ser auditores internos, un programa de formación a partir de lo que es la evaluación de sus competencias y de cómo ha sido su desempeño como evaluadores. Algunos hasta para ir formándolos para ser auditores líderes, es decir, que dirijan un grupo, lo cual requiere otras competencias. Y la norma 19.011 habla de cuáles son las características, las competencias, que son conocimientos y habilidades que debe tener un auditor líder, porque tiene que coordinar un equipo, tiene que coordinar recursos, tener liderazgo, forma de dirigir al grupo, una cantidad de características importantes. En esos principios de auditoría, que a veces se obvian y se leen nada más, que son fundamentales repasar, está la integridad, la presentación imparcial justa, el debido cuidado profesional, la confidencialidad de la información, algo que es clave porque el ser humano le gusta contar lo que ve en un momento dado a otro después que salió de allí, contó una experiencia. Fíjense que uno tiene que tener cuidado de no decir la organización tal, la empresa tal donde yo estuve, porque uno firmó un compromiso de confidencialidad para no divulgar lo que vio en esa organización, o los mismos auditores internos no hacerlo. La independencia, el enfoque basado en evidencia y no en suposiciones o presunciones, el enfoque basado en riesgo, que es fundamental dentro de todo el ciclo, porque el enfoque basado en riesgo nos permite planificar una auditoría pensando en los riesgos para la ejecución adecuada de la misma. Por ejemplo, si hago auditoría remota virtual, las maneras de conexión, las herramientas que utilizamos, la forma como vamos a recolectar las evidencias, tantas cosas, pero también las oportunidades que se pueden generar de estas auditorías o para la realización de una mejor auditoría a nivel de uso de mejores recursos, entre otras cosas, o una mejor coordinación de los recursos, por ejemplo. Ahora, estos principios deben estar allí presentes. ¿Cuál es uno de estos aspectos que nos damos cuenta y que tienen que afectan las auditorías que agregan valor? El hecho mismo de que obviamos esto por una repetición constante. Por eso una recomendación fundamental es que podamos previamente repasar, dedicar un tiempo a esta preparación previa. Y eso se obvia mucho en los procesos de planificación de auditoría, el que no repasemos para luego, cuando distribuyamos la carga de quién audita un área, quién audita otro, lo tenga presente, y cuando se enfrenta a situaciones difíciles, en ocasiones ocurre con auditados que a veces ocultan información, ofrecen algo o tienen un comportamiento quizás inadecuado, podamos mantener la integridad, sepamos cómo afrontarlo
cómo llevar adelante una situación de ese tipo con diplomacia, con elementos que manejen de inteligencia emocional, tantas cosas fundamentales, y nos hemos conseguido situaciones de estas, situaciones en las cuales a veces un auditado se encuentra molesto con un supervisor, no quiere estar auditado, evita la auditoría o responde de mala manera. Y entonces, ¿cómo manejar estas situaciones? Tiene que ver también con estos elementos de los principios de la auditoría. Ahora, volviendo a estos aspectos, decíamos que después de la ejecución de una auditoría es necesario evaluarla. ¿Por qué? Porque eso nos permite decir en qué cosas fallamos, por ejemplo, o en qué cosas somos mejorables. Puede ser el área de la planificación, pues fue muy poco el tiempo para hacerlo, no tuvimos un checklist o no tuvimos una guía para auditar los aspectos claves que queríamos revisar, el equipo auditor falló en algunos horarios, hubo fallas de comunicación, no se identificaron las no conformidades, no se les dijo claramente a los auditados cuáles fueron los hallazgos al final de cada entrevista, los recorridos de auditoría no pasaron por todos los sectores, aunque sabemos que es un muestreo y eso también forma parte de la planificación, el hacer el tipo de muestra que queremos hacer, el tipo de evidencia o cantidad de evidencia que podemos pedir para poder determinar si hay una conformidad o no conformidad. Todo eso está establecido ahí en la norma y a veces obviamos eso y no tenemos criterios unificados de los auditores, y por eso a veces cuando pensamos que poseemos una evidencia de un solo registro, que le falta una firma, que le faltan unos campos, creemos que es una no conformidad y olvidamos que es una muestra, y por lo tanto si yo de un 100% de la muestra establecida consigo uno o dos registros sin eso, significa que eso es una no conformidad, porque esos también son criterios que hay que definir y hay que establecerlo en conjunto. Eso no significa que no debamos revisar por qué ocurrió, por lo tanto puede ser considerado una observación en todo caso para tomar en cuenta y tener presente que una no conformidad no es algo negativo, es parte de un sistema de gestión. Es normal que existan situaciones que ocurren, hallazgos que se pueden dar, pero la mejora continua nos dice justamente que vamos a identificarlo a través de las auditorías y vamos a trabajar en ellas para identificar luego la causa o las causas raíces y desarrollar un plan de acciones correctivas para que posteriormente se pueda mejorar esto, aplicando herramientas diferentes que ya le toca al equipo que ha sido auditado, pero que el auditor debe entender el proceso completo. Y ahí están parte de esas recomendaciones que estamos señalando, que son claves, que son fundamentales para tener auditorías que agreguen valor. Ahora, ¿cuáles son parte? Ya he ido mencionando parte de esas situaciones y errores que se están cometiendo o estas oportunidades de mejora, ¿no? Y aquí queremos señalar dos en bloque que creo que podemos generalizar y tomar para todas, ¿no? Que uno es el mero cumplimiento anual de auditoría, que como lo mencionaba, se asume que se debe hacer solamente una al año, más allá del certificador, y todo esto que estamos hablando, esta norma también a veces puede ser utilizada como guía para los auditores de entes certificadores, que normalmente se usa para auditorías internas o para auditorías de evaluación de proveedores, por ejemplo. No pensar que solo se tiene que hacer una vez al año, puede ser un proceso diferente y con diferentes herramientas para ir verificando y no dejar que al año podamos ver situaciones y que además sabemos que muchas veces los auditados preparan muchas evidencias o corrigen muchos errores solamente antes o previamente a la auditoría, lo cual significa que no hay cultura de calidad. Eso también se puede corregir cuando se hace más paulatinamente, más frecuentemente. Entonces, un elemento adicional es que no se adaptan a las necesidades estratégicas. De eso vamos a hablar ahorita con una buena práctica de una guía de un grupo de auditores que vamos a mencionar y vamos a destacar por qué. Es un enfoque diferente que cuando yo lo revisé me llamó la atención y por eso dije, bueno, de aquí en adelante tengo que aplicarlo hacia las organizaciones con las cuales trabajo, pero también divulgarlo para que cada vez podamos llevar estos temas de la calidad con un mayor nivel de profundidad y la gente entienda la importancia de ello. Entonces no se trata de tener un certificado en la pared porque garantizamos que hubo una auditoría interna, que cumplimos, que se entregó un informe de auditoría, que esa es la evidencia para un ente auditor. No, se trata de ir más allá de eso, una estrategia. De eso vamos a hablar. Por supuesto, entonces, hay mucho que hacer. Se trata de no tener auditorías aburridas, repetitivas,
que además generen nerviosismo, que la gente se asuste. La gente debe estar acostumbrada y verla como una herramienta clave para ayudarnos a mejorar como organización, a ser mejores, a que eso no significa que estoy trabajando mal. Y ahí tiene que ver con el tema, por eso mencionamos en algún momento, de los líderes, la alta dirección, los líderes por áreas, por sectores, por procesos, donde ayuden a sus subordinados que tienen responsabilidades en todo lo que es la conformidad del sistema, a que entiendan que pueden identificarse áreas de mejora y que eso no significa que es un problema. Hemos conseguido organizaciones que terminan discutiendo, llamando la atención a sus colaboradores, trabajadores, porque sale una no conformidad en un área. De hecho, personas que discuten o pelean para que no les coloquen una no conformidad porque eso les va a generar problemas o porque perciben que eso es negativo en la organización. También entonces lo que queremos es lograr auditorías inspiradoras que agreguen valor, y para eso se necesita que el auditor y el equipo auditor tengan unas habilidades, unas cualidades, unos conocimientos, de los cuales voy a estar mencionando ahorita más, y que a veces en un programa de formación tradicional como el que se ha venido haciendo y que hemos venido viendo en algunas organizaciones que los ofrecen, que los brindan, obvian todos estos temas. La 19.011 nos habla de competencias de los auditores asociadas al manejo personal, al comportamiento personal, ser discreto, ser negociador, ser diplomático, cosas que no se desarrollan en un solo curso. A veces son habilidades que las personas tienen innatas, pero muchos otros no. Y por eso nos conseguimos a veces auditores que parecen inquisidores, que generan temor, miedo, que piden las evidencias o hacen las preguntas de manera incorrecta, inadecuada. Esas son habilidades que hay que desarrollar. O cuando se enfrentan a situaciones difíciles, no saben ser diplomáticos o no saben manejar la situación. Todo esto es clave y es fundamental fortalecer estas áreas. Y más bien, en el proceso de la auditoría, generar reconocimiento, felicitaciones por los hallazgos, por los logros, también por supuesto resaltar y enfocarse en aclarar cuáles son las no conformidades. Pero fíjense, esto es algo que conseguimos mucho nosotros, que es que hay auditores que nada más están enfocados, bueno, no se consiguió no conformidad, listo, no hay nada, cerramos, y en la reunión de cierre mencionan que no hay no conformidades, pero no dan esa palmada necesaria de señalar que el sistema está dando resultados, que está siendo conforme, o si identifica hallazgos que están asociados a incumplimiento de registros, hace mucho énfasis en eso, cuando en realidad nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de evolución de las organizaciones, de madurez, eso no es lo más importante, es que el sistema esté funcionando y esté dando resultados a nivel de indicadores, de satisfacción del cliente, de ventas, de eficacia y de otros aspectos. Allí es donde está la clave, y ahí es donde estamos fallando, está fallando en muchas organizaciones, producto de un proceso de formación que obvia estos temas y que estamos ahora resaltando la importancia de considerarlos. Ahí está el tema, las competencias del auditor. El auditor de hoy, más allá de lo que ya se haya aprendido en el pasado y los futuros auditores, tienen que estar en un proceso de mejora continua permanente, donde deben que tener habilidades asociadas al liderazgo, que saber dirigir a las personas, en caso de un equipo auditor, lo que decíamos, inteligencia emocional para manejar situaciones complejas, también de herramientas como la 19.011, mucho más allá, porque hay muchas cosas que están allí escritas que las obviamos, por ejemplo, interacciones de auditorías remotas, auditorías sin interacción humana, muy poco se usan. Puede ser que las auditorías también se hacen a través de recorridos, por lo tanto, las entrevistas, los recorridos y la información documentada nos ayuda a identificar hallazgos, de regulaciones específicas del sector en el cual nos encontramos, leyes, decía por ejemplo el caso del sector farmacéutico muy regulado, y así como eso depende del país, hay regulaciones particulares y específicas en áreas, o por ejemplo una organización que use inteligencia artificial, hay países que ya están regulando sobre estos temas y cómo debe ser su uso. Entonces, no se trata de que nos sepamos todo, porque podemos tener un experto técnico que nos ayude, pero sí prepararnos y ir entendiendo estos aspectos para incorporarlos. El tema de la sostenibilidad, ya resaltábamos el hecho de la enmienda del cambio climático. Cuando salió la enmienda, muchas personas que trabajan en el área de calidad empezaron a decir, bueno, pero esto es un tema ambiental. No es un tema ambiental. Es un tema, evidentemente, que impacta la calidad de los productos y servicios, y hay legislación de regulación en algunos países que obliga a las empresas a tomar ciertas medidas, desde tener sistemas de ahorro energético, tener
sistemas fotovoltaicos de energía o promoverlos. Estos son requisitos de gubernamental, coches eléctricos o carros eléctricos, el hecho de tener que las líneas de producción demuestren en un momento dado que sus productos disminuyen todo lo que son los efectos de generar CO2 o medir la huella de caso del CO2, la huella de carbono, que son obligatorias, que están empezando a ser obligatorias medirlas y establecer mecanismos de compensación cuando se pasen de una medida. Esto está ocurriendo en varios países y es una tendencia mundial. Y eso afecta la calidad en el sentido de que los productos y servicios tienen que considerar ahora esto, a veces hasta poner en una etiqueta de huella de carbono, de indicarlo. Entonces, el auditor debe estar preparado, formado, debe ir desarrollando estos conocimientos en herramientas de mejora continua, entre ellas temas como el Kaizen, TPS, que es el mismo sistema de producción Toyota de Lean Manufacturing visto desde occidente del planeta, otras normas ISO. Mire, es un proceso gradual, no se trata de que todo hay que aprendérselo, pero sí hay que tener claro que eso va a ayudar a agregar valor en una auditoría, porque no va a ser una auditoría nada más de lo que esta organización declaró en su sistema cuando posiblemente obvió muchos de estos ejemplos que estamos diciendo. No los tomó en el contexto de la organización cuando evaluó riesgos y oportunidades externas o amenazas y oportunidades en un DOFA, donde no tomó en cuenta ciertas leyes o regulaciones que pueden afectarles y darles multas y sanciones en estos temas como les comenté, o oportunidades, como pueden ser oportunidades de negocio, y a la vez no tomarlos en cuenta en las debilidades y en las fortalezas de la organización. Por ejemplo, desconocer oportunidades asociadas o competencias asociadas al uso de inteligencia artificial o a implementar mecanismos que nos ayuden a mejorar los temas de ahorro energético, entre otras cosas. Entonces, todo esto en una auditoría que agregue valor verdaderamente, vamos a poder identificar esto y no solamente vamos a pedir una evidencia, a ver que tienen un DOFA o que tienen una evidencia de cómo analizan el contexto o las partes interesadas, es decir, si lo cumplen, ya, listo, no. Es ver estos elementos adicionales que van a decir, bueno, no consideraron esta ley, no consideraron esta oportunidad y más allá de que se considere o no una no conformidad, va a ser un elemento que van a tomar en cuenta y van a decir, no lo habíamos visto de esta forma, qué bueno, me estás ayudando, porque eso ayuda a la estrategia de negocio, ayuda a que mi negocio se pueda consolidar en el mercado. Y eso es auditorías que agregan valor. Eso es parte de lo que estamos viendo en las organizaciones, que obvian mucha información. Y si a veces le puedes plantear una de estas, a veces la gente dice, bueno, pero yo no lo quise declarar, es que no se trata de discutir y pelear por estas cosas, se trata de que desde el principio esté claro que la auditoría es una buena práctica estratégica para lograr resultados, para que tu negocio vaya más allá, y lo vamos a ver ahorita en un documento importante. Se trata de cambiarnos el chip, cambiar ese chip que tenemos de solo trazabilidad de evidencias de documentos. Eso no es todo. Hay que ir más allá y ver las auditorías como sistema de interacción de procesos y no como sistema de evidenciar documentos, procedimientos y trazabilidad de documentos, lo cual es importante, pero no es lo único. Porque la excelencia a la cual deben ir las organizaciones que están certificadas ISO 9001 se asemejan a este árbol de la calidad, donde las raíces de este árbol es entender los conceptos, tomar conciencia de sus 7 principios de la calidad, ir entonces a aplicar esos requisitos mínimos de la 9001, cuando yo tengo implementado por primera vez esas buenas prácticas o requisitos que están allí y que me van a ayudar a cumplir la eficacia, y ese tronco del árbol va creciendo, va dando sus primeros frutos, y ojo, ser eficaz no significa ser eficiente. Por lo tanto, si yo no voy trabajando en función de ser eficiente, no voy a poder ser productivo, por lo tanto no voy a ser competitivo. Es decir, yo puedo tener ISO 9001 y no necesariamente ser bueno en el mercado. Por eso es que ir a otras normas como la 9004, que no es una norma certificable, ya les voy a comentar algunos aspectos sobre ella, y que habla de calidad de la organización, y esto lo tiene que conocer un auditor para que pueda agregar valor y decirle a una organización, ustedes conocen esta norma, la 9004, la han aplicado, los incentiva, los inspira a utilizarla para que puedan ir más allá y que después puedan ir a usar otras herramientas cuando estén más evolucionados, más maduros en su cultura de calidad, a modelos de excelencia, a sistemas de producción Toyota o a calidad total, otros tipos de modelos que vemos organizaciones que han ido evolucionando y han llegado y son ejemplos de esto. Y eso es lo que queremos inspirar, eso es lo que un auditor que agregue valor va
dar de sí dentro de un proceso de auditoría. Fíjense algo, lo que estamos buscando, y es el lema que nosotros manejamos en Voz Empresarial Consultor, es calidad con propósito, es sistemas de gestión de calidad ISO 9001 de alto impacto. Y todo esto que le estamos diciendo, las auditorías que agregan valor, van en esta dirección. Cuando yo he estado en auditorías internas con organizaciones que me contratan para ello, cuando finalizamos la auditoría o algunos de los procesos de intercambio con algunos de ellos, les decimos, y ustedes usan lo que está en las últimas páginas de la ISO 9001, en la bibliografía. Han usado algunas de estas normas, que son normas orientativas, de directrices. Aparece primerito la 9004. Mire, el 95% de las organizaciones, para no decir el 100%, no la usan. Normalmente son organizaciones grandes, que tienen muchos recursos y sin embargo tampoco se plantean usarla. ¿Qué significa esto? Que tenemos grandes oportunidades de mejora y dentro de ello, eso es lo que nosotros como auditores, que queremos agregar valor estratégico a una organización, hablar el lenguaje de los líderes que quieren, en este caso la dirección, lograr como sus objetivos tener más negocio, más competitividad, nuevos mercados. Tienen que tomar en cuenta la 9004, el hecho de que la tendencia mundial habla de la sostenibilidad y la 9004 nos ayuda en esta vía, pero que también podemos usar otras normas para mejorar, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Hay una norma asociada a la cultura de la calidad, de otra de la participación de los trabajadores. Pues son normas que nos ayudan, sobre todo el tema de la cultura, cosa que ahora en la nueva versión de la 9001 para el año 2026 está planteado el tema de cómo fortalecer la cultura de la organización, entre otras cosas. Esto es parte de lo que los auditores tenemos que, cuando estábamos hablando de las competencias, que son conocimientos y habilidades y cómo debe divulgarse. Entonces, ¿cómo lograr auditorías ISO 9001 que agreguen valor? Además de lo que ya les he dicho. Quiero recomendarles esto y les voy a preguntar en el chat. Escriban en el chat, ¿cuántos conocían que existe este grupo de buenas prácticas de auditoría de la 9001? Escríbalo allí en el chat. Esto está en esta página, ahí se las dejo, y pueden entrar, hay una parte que está en español, pueden ubicar ahí una cantidad de documentos que este grupo de buenas prácticas, un grupo de profesionales ha desarrollado para los diferentes requisitos que considerar en estas auditorías. Esto muy pocas veces lo utilizan. Siempre que les pregunto a las personas que se han formado en programas de auditores o que ya tienen 2, 3 años de experiencia, 4 años, y a consultores les pregunto y me dicen, no sabíamos que esto existía, no lo utilizan. Y eso es lo que pasa, que no buscamos más información, no nos formamos, no vamos más allá y nos estamos quedando simplemente en el requisito, la evidencia, la trazabilidad en cuanto a que sí se hizo, la fecha, el correo que demuestra que sí se hizo, todas estas evidencias que son importantes, repito, pero que no es todo el sistema. Se convierte en un sistema de cumplimiento, es decir, cumplo, bueno, para no decir que miento, pero muchas veces vemos organizaciones que han preparado las evidencias de trazabilidad, que a veces te das cuenta que son evidencias que están preparadas para demostrar que está así y pasan la auditoría, pero en la práctica eso no está agregando valor. Entonces les dejo esto, puedan entrar allí e indagar más. Y de aquí, hace un tiempo atrás, salió un documento que ahorita está modificado, está actualizado, pero que yo quise mantener el anterior y quiero mostrárselo porque creo que es clave, es fundamental, no es un tema de vigencia en el tiempo. Vamos a ver. Fíjense que salió un documento que se llama justamente Auditoría que agrega valor. Y por eso fue el nombre que le di a este webinar. ¿Cómo lograr auditorías ISO 9001 que agreguen valor? Vamos a este punto y estoy seguro que les va a llamar la atención y van a cambiar su paradigma y su perspectiva de esto. Este documento, preparado por este grupo de buenas prácticas, dice que el enfoque, un enfoque que no agrega valor, pregunta, es decir, un auditor pregunta, ¿qué procedimiento tenemos que escribir para obtener la certificación ISO 9001? Ese no es el enfoque. Y ese es el que la mayoría, que vemos en la mayoría de las situaciones de consultores y de organizaciones que están ofreciendo estos servicios, o del que está implementando, que dice, bueno, ¿qué tenemos que tener para certificarnos? Esa no debería ser la pregunta. La pregunta debería ser otra. ¿Cómo podemos usar nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001 para que nos ayude en nuestro negocio? Es una cambio de perspectiva brutal, mundial, que nos ayuda a ver las cosas de otra forma. Por supuesto, ocurre que a lo mejor al principio no lo vemos, pero
después tenemos que ir evolucionando, y por eso hablaba de los líderes, que los líderes tengan esa visión. Pero una persona responsable de un sistema de gestión, o un auditor, o un consultor, tienen que ayudar a veces a la dirección a ver eso. Por eso es que nos conseguimos muchas veces, y eso ya pasó, y por eso hubo un cambio en la versión 2015, sistemas de gestión de organizaciones que son paralelos al negocio. Es decir, por un lado había alguien encargado de eso y pasaba la auditoría, pero la organización y los líderes, los dueños de la empresa estaban por otro. Es decir, sistemas paralelos. Y eso es porque se hacían para cumplir y pasar una auditoría y no para ayudar al negocio a funcionar. Un sistema de gestión de calidad no es otra cosa aparte del negocio, es el negocio en sí mismo, y es un paradigma que hay que llevarse. Y por eso los auditores tenemos que hablar el lenguaje del dueño de la empresa en cuanto al negocio. Por supuesto, estamos hablando del sector privado, pero si fuera sector público, en cuanto a sus objetivos. Y si fuera sin fines de lucro, bueno, en cuanto a sus objetivos. Ahora, este documento, además, nos dice que para agregar valor debe ser útil para la organización certificada, identificando problemas, riesgos, oportunidades de mejora, indicando la capacidad de la organización de lograr objetivos estratégicos, para los clientes, aumentando la habilidad de la organización para proporcionar productos o servicios conformes, y para el cuerpo de certificación, mejorando la credibilidad del proceso de certificación de tercera parte. Entonces debe ser una función de la madurez del sistema de gestión. Esta escala aquí, lo que le mostraba del árbol de la calidad, una cosa es calidad ISO 9001 y otra cosa es excelencia. Y es un proceso evolutivo de varios años, ¿verdad? Donde podemos llegar a implementar buenas prácticas de normas como la 94 o el sistema de producción Toyota, Kaizen, u otras asociadas a nuestro sector, específicas de nuestro sector, de nuestros productos, servicios, o que utilices y participes con modelos de premios en premios nacionales a la calidad o internacionales, que era lo que les comentaba, que he tenido la oportunidad de participar desde el año 2011 como el ganador del Premio Iberoamericano de la Calidad, y que desde esa época he podido aprender de empresas de clase mundial cuáles son esas buenas prácticas, y que todas tienen certificación 9001, pero ellos todos digan que esa es su base de inicio, pero que lo que vienen aplicando de mejora es mucho más allá que lo que está allí inmerso en la mejora continua. Y este documento del cual les hablo, habla del nivel de madurez y cultura de calidad que una empresa esté en una zona de conformidad o de no conformidad 9001. Si tú en la zona 1, evidentemente no está certificada, pero pudiera pasar que está en la zona 2 aunque no esté certificada. De hecho, hay empresas así, es raro, pero sí se consiguen. De hecho, mi primera organización donde yo trabajé por unos 20 años del sector hidroeléctrico era una organización que no tenía 9001 porque en su momento no existía para las empresas de servicio, porque se había creado para las empresas de manufactura, no se aplicaba tanto para servicios, y después sí se certificó la central, el sistema de gestión de energía de esta central hidroeléctrica. Entonces, estábamos en la zona 2, pero luego pasamos a estar en la zona 3, conforme con ISO 9001. Pero podíamos haber hablado también de que hay organizaciones, en este caso ese ejemplo que les pongo, estaba entre la zona 3 y 4, porque era una organización con mucha cultura de calidad, de excelencia. De hecho, estaba aplicando el modelo Malcolm Baldrige de Estados Unidos, que es un premio de Estados Unidos, y no tenía certificación ISO 9001. Fíjense, no tenía certificación, estaba aplicando esos modelos. Eso ocurre en organizaciones. Ahora, estamos hablando de ISO 9000, que un auditor debe tener presente, que cuando audita, una organización puede estar en la zona 3 y con bajo nivel de cultura de calidad. Ya les comentaba que la nueva versión de la 9001 viene con una incorporación del tema en la cultura, porque lo que se quiere ahora es propiciar que se fortalezca esto, que el liderazgo promueva esto, y eso va a hacer que las organizaciones certificadas de verdad demuestren un proceso de mejora continuo mucho más allá. Pero queremos llevarlo a la zona 4. Esto hay que tenerlo presente. Y no es igual auditar una organización que está en la zona 4 a una que está en la zona 3. Y ahí tiene que ver también las auditorías que agregan valor. ¿Por qué? Porque las expectativas son distintas. Esa auditoría debe ir en función de los hallazgos, mejor dicho, en función de las expectativas de la alta dirección, que quieren ir más allá, que van a identificar, y este documento lo señala y dice que ellos quieren ver zonas críticas, zonas que pueden ser, que están fallando. Fíjense, no es auditar otra vez todos los procesos con la misma cantidad de horas. No. Las que están bien. Vamos a enfocar más tiempo en auditoría en procesos en los cuales son críticos, en los cuales sabemos que hay áreas de mejora, o revisar temas técnicos. Es decir, depende de los objetivos del programa de auditoría.
Ahí volvemos a la 19.011, que ahí está escrito y muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Todos los años repetimos el mismo programa, las mismas horas, las mismas personas, solamente porque estamos buscados y enfocados en la trazabilidad, que es un error. Es importante, pero no es lo único. Es buscar áreas en las cuales sabemos, tenemos áreas para mejorar. Entonces debe ir en función del nivel de madurez. Entonces, y además no solamente indicar conformidades, resaltar las no conformidades, sino resaltar las fortalezas, como les decía, esa parte de inspiración, donde un auditor, al resaltar lo positivo, que no significa minimizar las cosas que hayan aparecido como no conformidades, sino fortaleces la cultura de forma positiva, porque el que no te digan las cosas buenas, entonces estás asumiendo que posiblemente haya muchas cosas que no están bien. El liderazgo implica sobre todo resaltar cosas de aspectos positivos, influir positivamente en lograr resultados. Entonces, tenemos que también saber decir cosas positivas. Yo me he conseguido equipos auditores que están tan centrados en la no conformidad que al finalizar la entrevista y luego la reunión de cierre no mencionan nada de positivo. Eso no está bien, porque resulta que hay muchas cosas que hay que resaltar de lo que se va generando en evolución, en implementación, en cultura, en tantas cosas que se están haciendo en la organización. Por supuesto, también indicar mejoras que se pueden dar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho señalar, se ha considerado incorporar indicador de mantenimiento, de mantenibilidad, o por ejemplo, en tal área, indicadores asociados a la situación de partes interesadas. Estas son cosas que van más allá, o otro tipo de indicadores, pero también asociados a considerar amenazas en el entorno que no las están viendo, temas como, por ejemplo, hoy en día la ciberseguridad, ciberataque, los temas de inteligencia artificial, las regulaciones en temas ambientales, de economía circular, cambio climático y tantas cosas que están saliendo, que esta globalización nos lleva a pensar de otra manera, y que un auditor no puede estar centrado nada más en conocerse una norma como la 9001, la 19.011 y auditar lo que ha declarado la organización simplemente por trazabilidad y cerrarse los ojos ante todo lo que está en el entorno. Eso no es una auditoría que agrega valor. Y nosotros lo que queremos llevarles a eso, a una cultura. Ahora díganme en el chat, ¿qué aprendiste? ¿Te cambió algún paradigma? ¿Te cambió algún chip de lo que estabas viendo hasta ahora? ¿No lo habías visto así? Escríbelo en el chat, porque este webinar tiene este objetivo, que puedas lograr cambios. Y en este caso, de cómo lograr auditorías que agreguen valor. Y ahora quiero hacerte una invitación. Puedes emprender este camino de mejora personal como profesional, como consultor, como experto o dedicado al tema de la calidad y aprender tú solo. Todo esto que estamos diciendo. Hacer tu propio programa de formación y seguir avanzando en función de esto, ya que hoy entendiste y tomaste conciencia de eso. Practicar e intentarlo mientras das tumbos, te desmotivas y pierdes el tiempo. O puedes hacerlo, si te ha gustado y nos permite que te ayudemos, de otra forma distinta. Y te voy a contar cuál. Permítenos hacerlo en el equipo de Voz Empresarial Consultores. Entonces, ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos ayudarte a que puedas tener una formación con un camino que puedas recorrer y llevar a que puedas realizar auditorías que agreguen valor? ¿Cómo te sentirías dentro de 3 meses si pudieras aplicar las mejores prácticas de auditar ISO 9001 y además aplicar herramientas de mejora continua de manera efectiva? Hoy queremos invitarte a convertirte en un profesional experto en calidad y mejora continua con una triple certificación. Líder implementador ISO 9001, porque esto es un tema clave, entender bien los requisitos. Auditor líder ISO 9001 y experto en calidad y mejora continua. Esta formación la estamos haciendo en alianza con Japan Training Center LATAM, una organización vinculada a temas de formación Kaizen, y en la cual, junto a 2 colegas expertos, José Valls y Verónica León, vamos a estar brindando esta formación de experto en calidad y mejora continua. Empezamos el día 3 de mayo, son 80 horas de formación, tenemos material asincrónico grabado, casos prácticos, tareas, y los sábados tenemos las sesiones de mentoría para desarrollar estas habilidades y estas competencias. Y vamos a explicarte un poco de qué trata este programa, que además tiene un enfoque Kaizen de transformación digital y desarrollo sostenible único en el mercado, porque esto no se hace en las formaciones tradicionales. Todo esto se obvia, y se obvia justamente por lo que hemos estado diciendo, porque hay una visión tradicional que todavía no se ha adaptado a esto. Ahora, esta formación es importante estar claro si es para ti, y es para ti si eres un profesional que está encargado de coordinar la implementación de un sistema de gestión de calidad
o está relacionado a ello, en el proceso vinculado, una alta dirección pudiera también estar aquí. También si eres un consultor externo que ofrece servicio de consultoría en sistemas de gestión y buscas dar mayor valor agregado a tu cliente. En el caso del coordinador de implementación, a veces es el gestor del programa de auditoría, a veces también es auditor, y que lideras proyectos de mejora continua en las organizaciones y buscas herramientas eficaces. Esto es lo que vamos a brindarte aquí en este programa de formación. ¿Cuáles son los 3 módulos que se van a ver allí? Liderando la implementación ISO 9001, porque hay que entender los cimientos no solamente desde el punto de vista del requisito, viendo no solo la historia de la calidad y los requisitos, sino la vinculación a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya vamos a ver algo de eso, el tema de cómo se aborda la meta del cambio climático, las estrategias eficaces en el diseño y la implementación, porque también es clave. A veces se implementa simplemente de que esto es, que hay que hacerlo porque se está llenando de esta forma, no funciona así, pero además nos vamos a apoyar con el uso de la inteligencia artificial, sea ChatGPT o cualquiera, porque todos tienen los mismos principios de funcionamiento para que nos ahorremos tiempo, para que le enseñemos a esa organización a utilizarla y vayamos en esa vanguardia de la transformación digital. Eso tiene que ver con la calidad 4.0, pero también vamos a estar ahí en el liderazgo, las claves para crear una cultura de calidad, las estrategias y ese grupo de normas que les mencionaba que están en la bibliografía de la 9000, en la bibliografía de la 9001, y vamos a hablar de casos prácticos. En la 2 vamos a trabajar como auditor líder, esa competencia de liderazgo, y no solo nos vamos a basar en la 19011 de 2018, si tenemos información ya de los cambios que vengan para esta norma, que estamos en información de que básicamente están en temas de auditoría remota y algunos otros cambios, vamos a compartirlo y van a ser parte de la comunidad y van a seguir recibiendo información al respecto, y vamos a hacer simulaciones de auditoría para desarrollar esas habilidades en las cuales estábamos hablando, esas habilidades para hacer auditorías que agreguen valor, con esa condición de ser inteligente emocionalmente. Y ahí están las guías de las buenas prácticas de auditoría que les estaba comentando en el webinar. Y también cómo empleamos la IA generativa, sea ChatGPT u otra, para que podamos automatizar, disminuir tiempos, ahorrarnos un tiempo y tener más tiempo para estudiar, más que para ponernos a hacer documentos. Eso nos puede ayudar muchísimo. Y por supuesto, desarrollar tu propio plan de formación de auditor, de todos esos temas que implican. Que en este módulo 3 entran muchos de esos que veíamos en la nube, las nubes que le aparecían al auditor, y decíamos, bueno, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender de la 9004, tenemos que aprender de desarrollo sostenible y cómo se integra con otras normas tan importantes, vinculantes, que normalmente llamamos sistemas de gestión integrados, sistemas integrados de gestión, por la 14001 de ambiente y la 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que entender qué riesgo es de ciberseguridad y que podemos tener algunos principios de la 27001 para aplicarlo. Lo vuelvo y repito, no tenemos que ser expertos en todo, tenemos que entender parte de ello, y es el enfoque de esta formación, integrándola con una tendencia mundial que desde el 2010 haya en legislación y regulaciones, la parte del cumplimiento normativo, la obligación penal que tienen las empresas desde el 2010 en temas de cumplimiento normativo, sobre todo por temas de blanqueo de capitales que surgió por estas vías, por estafa, por corrupción, por fraude, y que hoy en día es una tendencia mundial en muchos temas, en muchas áreas, y que forma parte de esas partes interesadas que nos están haciendo requerimientos legislativos o regulatorios. Y también viendo cómo los modelos de excelencia nos pudieran ayudar en esa cúspide que queremos ir hacia la excelencia, cómo podemos incorporar ese paradigma y el enfoque Kaizen con todos los casos prácticos. Bueno, todo eso en esta formación del módulo 1, liderando la implementación 9001, ser un auditor líder en el módulo 2 y un experto en calidad y mejora continua con estas otras herramientas. Bueno, esta formación se basa en el mentoring, brindándote un acompañamiento continuo con casos prácticos. Todos los sábados vamos a estar reuniendo para eso durante 12 semanas. Te ayudaremos a convertirte entonces en esta triple certificación como expertos, acortando ese camino de trabajo del cual hemos estado hablando en el webinar. Entonces, ¿cuál es el costo de inversión en esto? Es $899 americanos. ¿Okay? Ahora, en este lanzamiento que estamos haciendo de esta formación por primera vez, el costo es de $697 si tomas la decisión. Y nos encantaría que pudiera acompañarte, ayudarte a tomar esa decisión. Empezamos el 3 de mayo, el horario es de 9 de la mañana a 12 hora Colombia, Ecuador, Perú. Las clases quedan grabadas para los que no
puedan participar. Tenemos material asincrónico que sería grabado y material sincrónico, grupo WhatsApp para intercambio de experiencia, para hacer networking con los colegas de otros países, que eso es clave mundial para seguir avanzando, sobre todo consultores, pero también para los que trabajan en empresas, para poder establecer nuevos negocios y alianzas. Todos los van a tener disponibles. Y además, clave, fundamental, un bonus hermoso, que lo hemos trabajado para que vayan ustedes con las mejores habilidades y conocimientos que puedan desarrollar en esa búsqueda de la excelencia para agregar a valor. 10 ebooks sobre liderazgo y calidad, 5 masterclass certificadas, una asociada a la ISO 22301, que es sistema de continuidad del negocio. Eso es clave por los riesgos en las áreas de calidad, y mejorando la rentabilidad del sistema de calidad a través de la ISO 10014, fíjate, una norma de rentabilidad asociada a la calidad, metodologías ágiles aplicadas a los sistemas de gestión ISO, temas emergentes en las normas ISO, anticipándonos a los cambios, diferentes temas emergentes, esta economía circular, entre otros temas, conociendo los beneficios para la calidad de la ISO PNUD 53002, que son directrices para contribuir con los ODS. Todo eso está valorado en más de $500, y todo eso además le agregamos 4 charlas masterclass de 1.5 horas grabadas con facilitadores internacionales de Japan Trading Center Latam y otros colegas que están contribuyendo a esta formación porque estamos comprometidos con la excelencia en Latinoamérica, en toda la región. En resumen, esta triple certificación: líder implementador ISO 9001, auditor ISO 9001, líder y experto en calidad y mejora continua. Los bonus, 10 ebooks, 5 masterclass, conferencias de invitados, todo esto por el mismo precio, 697, el mismo precio de todo esto. Y esa es la invitación que queremos hacerlo. Empezamos el 3 de mayo, 80 horas académicas, 12 semanas. Si estás interesado, ahí están nuestros datos de contacto. Escríbenos a correo electrónico, escríbenos un WhatsApp para si tienes dudas, y queremos verdaderamente ayudarte a convertirte en un experto en mejora continua, en un auditor que agregue valor, un consultor que agregue valor, en un responsable del sistema de gestión que logre tener una visión que ayude a sus líderes, a su alta dirección al objetivo del negocio, pues te puedas posicionar mejor. O si estás interesado en cambiar en tu área de trabajo, cambiar o vincularte para ahora en otros temas, esta es una oportunidad única. De verdad, yo quiero agradecerles a todos la participación en este webinar, cómo nos puede ayudar. Estoy seguro que deben haber aprendido muchísimo, y invitarlos a esta oportunidad única de formación. Mucho por aprender. Pueden escribirnos en las redes sociales, en nuestros programas de formación, lo que seguimos haciendo, cómo los podemos seguir ayudando, no solo desde la formación, sino desde la consultoría en sus organizaciones. Así que de verdad, muchísimas gracias, y darles nuevamente la invitación. Síganos en las redes sociales, suscríbanse aquí al canal YouTube ISO Empresarial, que estamos deseosos de poder ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias a todos.